Clase 24, parte 5. Volví a esta página porque acá había un error y me molestaba que no lo tengamos tan clarito, tan a la vista. Perdón, me había faltado borrar una parte cuando tipeé. Estamos calculando momentos de inercia respecto de un punto O en general, o ahora estamos en el ejemplo respecto del centro de masa. ¿Por qué queremos momento de inercia? Porque dos cantidades fundamentales del movimiento de un cuerpo se escriben en términos del momento de inercia. El momento angular, momento de inercia por velocidad angular. Y la energía cinética, un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Así prolijito debe quedar, y así de importante es conocer el momento de inercia de un cuerpo. No me quedo tranquilo si no les recuerdo que la ecuación 9 la estamos trabajando, es válida para cuerpos planos rotando en torno a un eje perpendicular. Después en la próxima discutimos qué pasa en el espacio. Bueno, entonces, venimos con ejemplos de momentos de inercia. Y el que les cuento ahora es el momento de inercia de un cuerpo plano que tiene forma de disco circular, homogéneo, que decir que la densidad es constante, es igual en todos los puntos, que conocemos como dato la masa y el radio. Y queremos el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masa. ¿Cómo es la geometría del disco circular? Es un cuerpo delgado, pero bidimensional. El alambre es delgado y unidimensional. Se desarrolla a lo largo de una dirección. El disco es como una superficie. Se desarrolla en dos direcciones. Se me paro en un punto y tengo disco para un lado. Bueno, si estoy en el eje X, en el plano XY, me paro en un punto y me muevo en X y tengo materia. Me muevo en Y y tengo materia. Me muevo en Z y ya me salí del disco. Es delgado en dos dimensiones, vive en el plano. Y vamos a pensar que es el plano XY. Entonces, en la realidad los cuerpos tienen un grosor. Vamos a pensar que este disco es como una lámina con un pequeño espesor que va a llamar H. Y a lo que llamamos diferencial de volumen es altura por área. Altura por área. Volumen pensado como base por altura. La base es el área y la altura es H. Por eso se usa la letra H acá. En este dibujo sería de todo el disco, me quedo con un cachito, un diferencial de área. Pienso que tiene un espesor, que no está dibujado acá, pero será perpendicular a la hoja. Y esta área, por el espesor H, es un volumen. Ese volumen contiene una cantidad de masa. Eso es el diferencial de masa. Entonces, el diferencial de masa, densidad por volumen, se escribe para los discos, para los cuerpos planos de espesor H, como densidad en gramos por milímetro cúbico multiplicado por espesor por diferencial de área. Densidad volumétrica por espesor se llama densidad superficial de masa. Eso que está entre paréntesis queda en gramos sobre milímetro cuadrado. Entonces gramos sobre milímetro cuadrado multiplicado por área en milímetros cuadrados da gramos. Esa es una forma de leerlo, ¿ok? El análisis dimensional que estoy haciendo es una forma de ubicarse o leer entre tantas letras de qué estamos hablando. A la densidad superficial de masa se la suele llamar sigma en muchos lados. Permiso. Pero perdón, hice una pausa porque estamos en invierno, hace frío y me tomé un mate. Y espero que ustedes estén cómodos en su casa. Entonces, sigma, delta por H, lo usamos como densidad superficial de masa. Y el diferencial de masa se escribe como sigma por diferencial de área. Acá lo mantuve como delta por H, pero pueden trabajarlo o encontrar otro lado como sigma por diferencial de área. Entonces, para calcular la masa no necesito ni mirar el dibujo. O sea, para relacionar masa con densidad no necesito ni mirar el dibujo, porque es así. Como pasa en todo cuerpo de densidad constante, en todo cuerpo homogéneo. La masa se calcula como la suma sobre el cuerpo de los diferenciales de masa. El diferencial de masa se calcula como sigma por diferencial de área. Déjenme leer sigma cuando ustedes ven delta por H. Sigma o delta y H son constantes y salen afuera de la integral. Entonces nos queda la densidad superficial de masa por la suma de las áreas. Y la suma de las áreas infinitesimales es el área total.
Esto es pura geometría y al golpe de vista. Sacamos la densidad afuera porque el cuerpo es homogéneo. Todo cuerpo homogéneo se puede hacer lo mismo. Y nos termina quedando la densidad por el tamaño del cuerpo. En el primer caso nos quedó la longitud, ahora nos queda el área. Y si fuera algo volumétrico nos va a quedar suma de volúmenes, volumen total. Acá recuerdan que si esto es un disco, un círculo, el área se calcula como pi por radio cuadrado. Y listo. Entonces la densidad superficial sigma delta por h se despeja de acá como masa sobre área, masa sobre pi por r cuadrado. Pero ustedes ven esta fórmula, bueno, no es de la más complicada, no tiene tantas letras, pero la tienen que leer como masa total sobre área total. Y por supuesto recordar, que alguna vez vieron en la vida, que el área de un círculo es pi por radio cuadrado. Lo vamos a usar mucho. Entonces, densidad superficial, masa sobre superficie. Cálculo del centro de masa y cálculo del momento de inercia, sí, es nuestro trabajo. Si ubicamos el disco sobre un plano XY, con el centro del disco en el origen de coordenadas. No lo escribí acá, pero no lo dibujé. Habría eje X y eje Y horizontales con el origen acá en el medio. Uno sabe que tiene que hacer esta suma para calcular la posición del centro de masa. Bueno, tiene que hacer la suma de la integral y al final dividir por la masa total. La suma que está acá en la integral tiene masas por posiciones. Y hay que recorrer todo el cuerpo para sumar estas masas. Entonces, la simetría del cuerpo, simetría de rotación en torno al origen, porque es un disco homogéneo, o simetría de inversión respecto al origen, porque cada punto o cada diferencial de masa tiene una compañera igual enfrente del otro lado del origen, nos dice que cuando armemos los diferenciales de masa asociados a diferenciales de área, ni miren la parte técnica, hay una manchita ahí. También hay una manchita de la misma masa enfrente. Entonces, cuando uno hace esta masa por su vector posición, de primer cuadrante, digamos, más la masa que me imagino acá por su vector posición de tercer cuadrante, digamos, veo que la masa la puedo sacar de factor común, porque son dos pedacitos iguales, así organizo el dibujo. Ahora estamos organizando la suma. Entonces, si la organizamos con dos pedacitos iguales, tenemos la misma masa, porque la densidad es la misma de los dos lados. Y entonces sacamos factor común la masa y nos toca sumar la posición que apunta para allá con la posición que apunta justo opuesta. Y la suma de esos dos vectores es 0. O sea, esta suma, si uno la organiza mirando pares de masas uno enfrente del otro, se convence de que le da 0. Cada aporte que hace una masa tiene un aporte que la cancela. Y cuando terminamos de hacer la suma, se canceló todo y nos dio 0. ¿Sí? Sin hacer ninguna cuenta, con argumento de simetría. Entonces después en la práctica decimos rápido. Este por simetría tiene... Este cuerpo por simetría sabemos que el centro de masa está en el medio. Correcto. Responde o se justifica con este tipo de razonamientos. ¿Y por qué dije en el medio? Porque bueno, si el sistema de coordenadas estaba con el origen acá en el centro y la posición del centro de masa nos dio 0, dice que el centro de masa está en el origen. El centro de masa coincide con el origen. Bien, para calcular el momento de inercia no nos va a salir tan a ojo, necesitamos meternos un poquito más en detalles. ¿Cuáles son los detalles? Que vamos a trabajar el recorrido del cuerpo, el recorrido de todo el disco macizo, en coordenadas polares. O sea, cada punto, cada ubicación va a tener una coordenada radial R minúscula que va desde 0 hasta el borde. Este dibujito puede ser con las masas más lejos o más cerca del origen. Y va a tener una coordenada angular θ que va desde la dirección de referencia, digamos positiva, en sentido antihorario. Entonces, dibujar los diferenciales de área es como cuadricular el cuerpo. Uno puede hacer todos cuadraditos, pero no es la única manera de hacerlo. En lugar de cuadraditos, acá vamos a poner sectores circulares. Sectores que tienen el sombreado acá, y lo agrando. ¿Qué tiene esto? Un espesor, que es un diferencial de R. R es la coordenada que dice dónde estamos. Y aquí está en el origen. Y a partir de ahí, diferencial de R es este lado.
y vamos a barrer un ángulo diferencial de teta. Esto, que tiene forma de sector circular, infinitesimalmente, cuando el ángulo es tan pequeño como uno quiera, se ve como un rectángulo. Y entonces el área es base por altura. La altura sería el diferencial de R, y la base, si estas dos circunferencias estuvieran bien cerquita, no verían la diferencia entre que una es más ancha que la otra. ¿Ok? Entonces imagínense que uno hace esto tan pequeño como haga falta, y el largo este de la base es el mismo. ¿Y cuánto vale? Bueno, es un arco de circunferencia de radio R minúscula y ángulo diferencial de teta. Acá está. Entonces, el diferencial de L se calcula como radio por diferencial de teta, porque el ángulo está en radianes. Recuerden, y lo dijimos repetidas veces, que el ángulo en radianes es el arco sobre el radio. Acá el arco es diferencial de L y el radio es R, y el ángulo en radianes diferencial de teta será dL sobre R. De ahí es que estamos despejando que dL es R por diferencial de teta. O, se lo aprenden ya, para trabajar una longitud de arco de circunferencia en radianes, la longitud de arco es el radio de la circunferencia por el ángulo barrido. Entonces, nuestros diferenciales de área se escriben como base por altura, diferencial de L por diferencial de R, pensando que esto es un rectangulito. Y diferencial de L por diferencial de R, saquemos el zoom, es el diferencial de área, se escribe entonces ahora como dr por un lado y r de teta por el otro. R de r de teta es lo que se conoce cuando uno hace geometría, cuando uno hace análisis 2, como el diferencial de área en polares. No es más que leer este dibujito, y bueno, lo hicimos intuitivamente, después lo harán con algún rigor más. Entonces, tenemos una tecnología, tenemos un sistema para recorrer el cuerpo y decir cuánto vale cada diferencial de masa, que es densidad por espesor por diferencial de área. Con eso estamos listos para calcular el momento de inercia respecto del centro de masa. Vamos a ver que se mantenga el dibujo ahí. ¿Cómo se hace? Pusimos el origen. Sabemos que el centro de masa está en el origen, y conocemos respecto del centro de masa respecto del origen. Bien, tenemos que sumar las masas por las distancias de cada masa al cuadrado, al origen, que es el R que está en el dibujo, el R minúscula. Bien, hagámoslo. O sea, uno plantea qué es lo que quiere hacer. Quiere sumar masas por distancias al origen al cuadrado. Y empieza con la técnica. Diferencial de masa se escribe así: densidad superficial por área. Y delta y h son constantes, así que ya lo saco fuera de la integral. Diferencial de área se escribe así: R por dr por diferencial de teta. Y como estamos usando coordenadas polares, puse los límites de integración. Se dice que es una integral doble, porque hay que moverse en la dirección radial y en la dirección angular para barrer todo el disco. Por ejemplo, este dibujito. Con R fijo uno podría barrer el ángulo teta desde 0 hasta 2pi y ya recorrió todo este anillo. Pero el cuerpo no tiene solo este anillo, tiene anillos más pequeños y anillos más grandes, de menor radio a mayor radio. Entonces hay que mover el radio también, desde 0 hasta R mayúscula. Insisto con el mecanismo de recorrido. En coordenadas polares uno puede mover este diferencial de masa primero con el ángulo, dando toda la vuelta entre 0 y 2pi. Y con eso recorrió un anillito de ancho diferencial de R. Por eso, la primera integral que hacemos, esto se le da de dentro para afuera, la primera integral que hacemos, o el primer recorrido que hacemos, es para el ángulo, entre 0 y 2pi. Y después hay que barrer se suele decir, que es una imagen gráfica, barrer todo el espesor del disco desde el origen hasta el borde. Y eso es sumar los anillos que ya calculamos sobre la variable R desde 0 hasta el borde. Y eso es lo que ponemos como integral entre 0 y R mayúscula. ¿Ok? Les van a contar en análisis 2, se los contamos ahora, que estas integrales se hacen en orden, integrales iteradas. Era más prolijo si ponía de teta más adentro. ¿Por qué? Se hace la integral sobre el ángulo teta con sus límites.
Y para hacer la integral sobre la variable θ, resulta que no tengo ninguna función que dependa de θ. O sea, r cuadrado y r, que arman un r cubo, y diferencial de r, lo saco afuera de la integral. No de toda, de la integral angular. Es lo mismo que decir que este ganchito de integral me lo llevo a la izquierda, perdón, a la derecha, y lo único que sumo son los diferenciales de ángulo. Y si sumo diferenciales de ángulo y voy yendo entre 0 y 2pi, lo que tengo es el ángulo total de una vuelta. O geométricamente, si di toda la vuelta, sumar ángulos, sumar diferenciales de ángulo es el ángulo total. Y el ángulo total de una vuelta, en radianes por supuesto, es 2pi. Entonces la integral que estoy marcando acá afecta solamente al diferencial de θ y el resultado es 2pi. Y como es un número lo saco, bueno, me queda pendiente la integral radial sobre la variable r. Pero para esa integral que quedó acá, 2pi es un número, obvio, sale afuera. Entonces, ahora viene a ser la segunda integral. Por eso decimos integrales iteradas. Nos queda la integral sobre la variable r minúscula de los que nos quedó. R cubo, diferencial de r. Y esa había que hacerla desde el centro hasta el borde, r mayúscula. Y esta integral, a pesar de todo lo que les pedimos que nos acompañen hasta ahora, esta integral es tipo análisis 1, porque quedó de una variable. Y la integral de r cubo, diferencial de r, se hace por la regla de Barrow, se busca la primitiva, que se recuarta sobre 4, y se evalúa en los límites de integración. Entonces, lo que está acá es el resultado de la integral. R cuadrado sobre 4, y hay que restarlo. Evaluado en R mayúscula y evaluado en 0. Evaluado en R mayúscula da R mayúscula a la cuarta sobre 4. Y evaluado en 0 da 0. O sea, esto que tengo recordado acá es R mayúscula a la cuarta sobre 4. Y bueno, simplifiqué el 4 con el 12. Ahí quedó. Entonces el momento de inercia del disco plano y macizo, relleno, digo eso porque uno era el anillo que tenía la masa en el borde y este es el disco que tiene la masa toda esparramada, está acá. Y nos quedó la densidad del material, delta, o la densidad superficial del disco, multiplicado, bueno, por pi sobre 2 por r a la cuarta. No está muy bonito todavía, pero la masa del disco era la densidad por la superficie, densidad sigma por superficie, y la superficie es pi por r cuadrado. Entonces, encontramos eso acá. Encontramos delta, encontramos h, encontramos pi y encontramos r cuadrado. Con lo cual nos queda, bueno, un 1 medio y un r cuadrado. O sea, casi todo forma la masa mayúscula y aparte queda un medio y queda un r cuadrado. El resultado se escribe entonces como momento de inercia del disco homogéneo de masa m mayúscula y radio r mayúscula en torno con respecto al centro de masa, o cuando gira respecto a un eje que pasa por el centro de masa, es 1 medio de m r cuadrado. Fórmula para la práctica, esta integral no la tienen que hacer ustedes. Siempre que haya un disco dicen, el momento de inercia me lo acuerdo, 1 medio de m por r cuadrado. ¿Sí? Y bueno, esta explicación fue detallada. Tengo un reloj acá, vamos por 18 minutos, pero les enseñé varias cosas, o espero haberos ayudado a aprender varias cosas. Una, perderle el miedo a estas cuentas. No estamos haciendo más que unas sumas. Sabemos escribir el sumando, la parte infinitesimal. O la masa por la posición, o la masa por la distancia al cuadrado. Y nos organizamos para hacer la suma. Nos organizamos con ayuda del golpe de vista geométrico y de las coordenadas más convenientes. En la práctica tienen que hacer el momento de inercia de un rectángulo plano. Y ahí van a usar coordenadas cartesianas. Y van a decir que recorren la masa, o los diferenciales de masa, se recorren los diferenciales de masa sobre todo el cuerpo, yendo en X desde un lado hasta el otro, y en Y desde un lado hasta el otro, y habrán cubierto el rectángulo. Entonces ahí no conviene usar coordenadas polares, ahí conviene usar cartesianas. Pero bueno, a eso están más acostumbrados, y ese lo dejamos para la práctica. Y cuando trabajemos con volúmenes, bueno, la idea es la misma, organizarse con los volúmenes, los diferenciales de masa que correspondan a esos volúmenes, y organizarse para hacer las cuentas, que siempre son
sumas, sumatorias. Escritas sobre el continuo es lo que tiene integrales. Ojalá le pierdan el miedo a las integrales, simplemente porque se dan cuenta que son útiles y que sirven para hacer sumas. Seguimos en otro tramo.